noches. Buenas noches. Feliz año. ¿Cómo están? ¿Bien? Le voy a decir como Chuy, ok. ¿Están cansados? Bueno, si vamos a comenzar el año así, está fea la cosa. Ánimo, ánimo. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? ¿Cómo pasaron su fin de año? ¿En familia? ¿Comieron mucho? Nadie quiere confesar, ¿verdad? Al final me dicen. No quiere decirlo en público, pero bueno. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a prepararnos para que el Señor nos hable a este inicio de año. Y quiero continuar en un tema. Más permítanme arreglar aquí un poquito, ahora sí. Quiero continuar en la serie de Coinonía. Tenemos algunos temas más para concluir esta serie que ha sido de mucha bendición. Y antes que nada, vamos a hacer una oración juntos, vamos a pedirle a Dios. Yo sé que ya oraron, pero siempre me gusta tomar este tiempo para pedirle a Dios por la palabra y para que ustedes también ahí sentados en secreto en su corazón le diga al Señor, háblame Señor en esta noche, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi buen Dios, que nos hables en esta noche, Señor. Sabemos que yo solamente soy un instrumento en tus manos, el poder viene de tu Espíritu, la palabra, Señor. Solamente estoy aquí, Señor, para enseñar y de manera sencilla traer claridad en tu palabra, Señor. Ayúdame, mi Dios, con gracia y sabiduría. Dame inteligencia espiritual y que cada uno de nosotros podamos tener un corazón sensible, sencillo y abierto a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir un tema. Quiero que me acompañe a Juan, capítulo 13. Vamos a ver Juan 13, vamos a leer solamente 2 versículos en este texto, Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Este texto que voy a leer es la continuación después que el Señor termina de lavarle los pies a sus discípulos y luego que Él termina de mostrar en evidencia, porque voy a estar hablando de evidencias, les dice esto, le lavó los pies, se ciñó la toalla como un mesero, como un siervo, se pone en el suelo y hace un trabajo de esclavo. Imagínese usted al creador del universo haciendo tal cosa, ¿no? Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy. Ahora es importante cuando leemos la Biblia, este mandamiento que el Señor les va a dar no es nuevo, pero pienso que hay momentos donde desatendemos cosas, descuidamos cosas, la echamos al olvido y cuando nos las recuerdan es como si fuera nuevo. Pero este mandamiento es el mandamiento de los 10, ¿verdad? Amar a Dios sobre todo y al prójimo como a ti mismo. Y le dice, ese mandamiento nuevo, ¿cuál es? Que os améis, lean conmigo, unos a otros, dice Jesús, como yo os he amado. Quiero que noten que cuando Él dice eso, acaba de hacer algo. Dejó una evidencia ya ahí, le lavó los pies y muchas cosas más, aparte de ir a la cruz. Dice, que también os améis unos a otros. Dice el 35, en esto conocerán todos, es decir, todo el mundo, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El tema de hoy, mis hermanos, que le quiero compartir, se va a titular Evidencias de que somos de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Evidencias de que somos de Dios. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Yo recuerdo, siempre digo esto, ¿no? Cuando conocí al Señor al principio, llegaban momentos donde yo decía, Señor, en oración le decía, Señor, ¿yo soy salvo? Yo preguntaba eso, me daba mucha curiosidad tener esa certeza de que soy un hijo de Dios. Y tenemos el problema del pecado, que obviamente nos confunde, tenemos la voz de Satanás, que planta pensamientos de engaño. Tenemos el mundo, tenemos tantas cosas que nos enredan a veces y nos hacen dudar de nuestra propia salvación. A veces cuando pecamos nos preguntamos si de verdad somos cristianos o no. Y esa pregunta me la hacía y no conocía mucho la Biblia, no conocía los textos que aparecen en la palabra. Y cuando leí el libro de Juan, primera de Juan, esa palabra, esa frase me trajo un aliento impresionante cuando Juan dice, en esto sabemos. Y ese en esto sabemos es el que todos debemos de tener claro para saber si estamos caminando bien.
O sea, cuando usted va manejando un vehículo, va mirando para adelante, los retrovisores, el espejo, y usted se ubica para ver que está avanzando, que va manejando bien y va viendo el camino. Pero la vida cristiana es invisible de alguna manera, si lo puedo decir así, es espiritual. Y si nada más decimos, ay, yo amo mucho a Dios y yo leo mi Biblia, yo me congrego, pues eso es muy personal. Queremos estar seguros en evidencia visible que somos y que estamos viviendo como Dios manda. Esa palabra evidencia es importante. ¿Qué es una evidencia? Bueno, para hacerlo más sencillo, en un diccionario de Google podría decir lo siguiente: evidencia, voy a definir, es la certeza manifiesta que resulta innegable. ¿Resulta qué? Innegable. Y que no se puede dudar. Si por ejemplo alguien dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, tú dices, ok, amén. Pero es diferente demostrarlo. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. La definición continúa diciendo, dar evidencia es mostrar de manera visible algo que no se puede ver a simple vista. Pregunto, ¿se puede ver el amor de Dios en una persona, sí o no? Bueno, se necesita evidencia. Ahora, ¿puede alguien que dice yo amo a Dios, verdad, nada más en palabras, podríamos saber si aman a Dios sí o no? No se puede, porque es muy superficial. Sinónimo de la palabra evidencia, palabras parecidas, es mostrar, enseñar, demostrar o hacer visible. El apóstol Juan usa de manera repetitiva la frase en esto sabemos, o a veces dice por esto sabemos. Son frases del apóstol Juan usadas para dar evidencia de las cosas ocultas y espirituales que sin evidencias no se pueden ver. En Juan 13:35 es lo que Jesús dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. En esto, esa palabra esto, tómenla en cuenta. La frase en esto es obviamente lo que el Señor dice en la primera parte del texto que leímos, en que nos amemos unos a otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Es decir, nos da el mandamiento de amarnos, pero nos deja una evidencia de cómo amarnos. ¿Están entendiendo? Nos está diciendo en qué medida, qué manera, cómo debemos amarnos. No solamente el amor del mundo, que dice te amo si me amas, si no me amas no te amo, o el amor de una hora de un día, o porque te ayudé a hacer la mudanza ya creemos que somos hijos de Dios. No, es un estilo de vida, es una actitud de vida. Amén. Hay algo muy curioso que la Biblia nos enseña, y es que para pecar, escuche esto, para pecar, ¿cuántas personas te necesitan? Una, no lo diga con temor, dígalo que se escuche. Una sola. O sea, tú no necesitas a otra persona para pecar, ¿verdad que no? ¿Estamos claros en eso? Pregunto, ¿se necesitan más de una persona para amar? ¿Se necesita más de una persona para mostrar el fruto del Espíritu? ¿Se puede amar una persona estando sola? O sea, no amar a sí mismo, pero ¿puede una persona estando sola amar sin estar con nadie? Es imposible. Yo quiero que usted note eso. Para pecar yo lo puedo hacer solo, pero para amar no puedo estar solo. Necesito a alguien para ejercitar el amor de Dios. Necesito mostrar ese amor en servicio a alguien. Si ese amor se muestra hacia una sola persona, ¿cómo se llama? Egoísmo. Y es pecado. Entonces el Señor nos creó para relacionarnos. El pecado separa, el amor une. El pecado hace que nos segreguemos, que nos alejemos, peleemos, etc. O sea, desde niños podemos ver esa tendencia natural de que un niño le presta, o sea, le hace un juguete para que jueguen los dos, pero no, uno quiere el juguete para él solo. Y eso es natural, eso es de Adán. Aquí es donde el cristiano, mis hermanos, que a veces prefiere estar solo, debe de examinarse, porque hay gente que dice, yo prefiero estar solo. Y yo creo que eso es porque tiene carácter fuerte, ¿verdad? Dice, yo prefiero estar solo para evitar problemas. Pero les puedo decir algo, mis hermanos, no. Aunque es algo, sí, es como evitar el problema. Pero no nos llamó el Señor para evitar el problema, sino para solucionarlo, enfrentarlo. Y aquí es donde hay que examinarse. Tú puedes decir que amas a alguien. ¿Puedes bajar un poquito, mi hermano? Estaba bien ahí donde estaba. Gracias.
Podemos decir lo tanto que amamos a cualquier persona, pero si no hay evidencia, no hay hechos, de nada sirve, aunque sea verdad. Porque el punto aquí es que podemos ser sinceros en ese amor, pero si no hay demostración, aunque haya sinceridad, no es amor de Dios. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, acompáñenme a primera de Juan 3, verso 16. Juan 3, 16. Aquí van a ver esa frase tan importante que el apóstol Juan usa. Y Juan dice al inicio del 16, en esto, ¿cómo dice? ¿En esto qué? Hemos conocido el amor. Ahora, ustedes van a notar cosas como, por ejemplo, el amor es algo invisible, el amor en sí, pero que produce cosas visibles, podemos decir. O sea, el amor no es algo que tú lo ves así en el sentido del amor, pero cuando servimos, cuando perdonamos, cuando amamos, es cuando descubrimos que tenemos ese amor. No sé si me doy a entender. Entonces, el amor, ¿verdad? Es como esa esencia de Dios que no se puede ver en sí mismo porque es invisible. Pero el mismo Juan dice, en esto sabemos que Dios está con nosotros y nosotros con Él. Y por eso vemos aquí algo importante. Antes de avanzar, permítame esa palabra conocer. Fíjense, la palabra conocer que usted nota ahí es ver la evidencia del amor de Dios en el hecho de habernos dado a su Hijo Jesucristo. Por eso dice, en esto hemos conocido el amor. No debemos, mis hermanos, de ser personas de decir te amo, te quiero, te extraño y no respaldar esa palabra con un hecho. Es por eso que hay parejas que se dicen, yo conozco personas que le molesta que le digan te quiero, te amo, te extraño. Porque desde niño esa palabra era muy usada, pero nunca se demostró. Y en el corazón, en la mente de esa persona, esta palabra se tornó en algo negativo. Y cuando alguien de verdad se lo dice o se lo expresa, prefieren, o sea, usted nota que se engurruñan. ¿Sabe lo que es la palabra engurruñarse en dominicano? Se doblan así. Si usted lo abraza, como que no quieren. Porque por muchos años esta palabra te amo, te quiero, nunca iba de la mano con las obras del amor. Y luego los niños, si tú le dices te amo y no le cumples, ¿cómo usted cree que interpreta esa palabra el niño? Esta palabra conocer, ¿están listos para la escuelita de griego? Diga conmigo, ginosko. Fíjense, tiene el sentido de saber o conocer algo por experiencia o por evidencia. Es decir, si alguien te dice, por ejemplo, pasó un accidente aquí en la 95, ¿verdad? En la mañana pasó un accidente y te cuentan una historia. Ahí ginosko no cabe porque es un conocimiento sin experiencia. Alguien te lo dijo. Pero si tú pasaste por ahí, o a lo mejor ya pasó el accidente, pero pasaste y estaba el carro ahí chocado y la grúa y la ambulancia, la policía, tú puedes dar evidencia de que el accidente fue real. Fuiste parte de la experiencia, aunque no viste a lo mejor el impacto, que es lo que nos pasa con Jesús. No vimos cuando Él vino, pero tenemos evidencia. Entonces, esa palabra ginosko, conocer, significa conocer por experiencia. No porque me dijeron nada más, sino porque ya lo sé. Fíjense, es como por ejemplo cuando los hombres de Samaria, usted se acuerda, si me acompañan por un momento, Juan 4, vamos a ver un ejemplo de esta explicación que estoy dando. Juan 4, 39. Usted se acuerda que después que la mujer samaritana habló con Jesús, ella cree en Jesús, ¿verdad? Y suelta el cántaro y se va a su lugar en Samaria. Y le habló a los hombres allí de Jesús, le predicó el evangelio. En Juan 4:39, quiero que noten aquí las palabras, dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Y luego dice, por la palabra de la mujer. Creyeron, pero yo quiero que ustedes noten, es importante esto cuando lean la Biblia. No siempre cuando la Biblia dice creyeron, ya eran salvos. A veces creer, por eso es importante el contexto, a veces creer es, te creemos, vamos a ver. No sé si me doy a entender. O sea, creo, vamos, pero todavía tienen la duda o la mitad de la verdad, por así decir. Como cuando dice Juan 12, muchos creyeron, pero no le confesaron.
Es como saber algo, pero tú dices, sí creo, pero necesito evidencia. Y ellos dice que creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, ella diciéndole a ellos, verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. O sea, no dice todo lo que Jesús hizo, a lo mejor hizo milagros. A lo mejor la predicación fue tan intensa o tan viva que cautivó sus corazones. O al ver a Jesús, a lo mejor no sé. Pero fíjense lo que dice el 41. Dice, y creyeron mucho más por la palabra de él, aquí Jesús. Y decían a la mujer, quiero que noten la evidencia, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos. Ahí está esa palabra. Aquí no se usa ginosco, pero es la misma palabra en sentido. Es saber por experiencia. Y dice el texto, hemos oído y sabemos, o sea, conocer por evidencia, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, aquí ustedes notan que la mujer les habló de Jesús, ¿verdad? Ellos creyeron, pero cuando vieron la evidencia, no tanto de ver a Jesús, sino del mensaje del Evangelio, de la salvación que hoy hemos recibido, dice, no solamente ahora creemos por ella, sino que ahora oímos y sabemos. Bueno, vamos a volver a Juan 3, quise decir 16. Aquí el apóstol Juan usa muchas palabras que son de mucha importancia. Primera de Juan 3, verso 16. Es la continuación del texto que leímos anterior. Dice, en esto hemos conocido el amor. Fíjense, no se olviden esa palabrita, en esto. Dice luego el texto, en que Él puso su vida por nosotros. Esa palabra puso es un verbo, poner. O sea, usted nota que hay una combinación de el amor de Dios y lo que Dios hizo. Cuando alguien dice yo amo a Dios, tiene que demostrarlo, tiene que haber una evidencia. Dice, también nosotros debemos, ¿qué dice? Poner nuestras vidas por los hermanos. Esa palabra poner no es nada más dedícame 2 minutos o regálame $100 o un servicio el domingo. No, aquí poner está hablando de entregar nuestras vidas. Usted conoce Juan 15:13 que dice, no hay mayor amor que este en que uno ponga su vida por su amigo. Y Jesús puso su vida por nosotros y espera lo mismo de nosotros por los hermanos. 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y aquí, por falta de tiempo, hay que explicar el contexto cultural e histórico. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos cosas que nos sobran. Los closets los tenemos llenos de zapatos. Y si alguien dice, necesito unos zapatos, yo creo que aquí se reúnen mínimo 50 pares, porque nos sobran, ¿sí o no, iglesia? Es diferente el contexto, o sea, hay que caer en ese tiempo para entender lo que significa ayudar a alguien económicamente. O sea, si yo le doy algo a alguien que me sobra, puede que sea el amor de Dios, pero no es sacrificial. O sea, no puedo yo decir, ese es el amor de Dios, porque me sobra. Pero darle los únicos pares que tengo, eso es otra cosa. Entonces, no siempre debemos de pensar o justificarnos y decir, no, pero yo he ayudado a la gente. Sí, pero hay que ir a ese nivel de ese tiempo, como cuando dice Jesús, si le diste un vasito de agua a mí me lo diste. Y en ese tiempo, en tiempos desérticos, donde el agua era una gota, es como $1,000,000, que el agua era prácticamente tú darle tu oxígeno a alguien. Si tú le dabas el agua a alguien, era como arriesgarte a tú morir de sed. Entonces no es lo mismo cuando leemos eso, pero bueno, tienen ustedes la idea más o menos. Dice, si ustedes ven a un hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quiero que noten que específicamente el texto dice, de hecho, ahí está la evidencia, y en verdad significa conforme al amor que la Biblia nos enseña. Esa palabra, usted sabe lo que dice, adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, conforme a la palabra, no conforme a lo que yo siento. Ay, cuando Señor, esa canción me saca las mariposas, qué bueno. Pero ese escalofrío no es la confirmación de que es de Dios. ¿Verdad que no?
Es solo un sentimiento. Y puede que sí, pero puede que no. Sigo leyendo. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra. Dice el 19. Dice, y en esto conocemos, dice Juan, que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, en el amor que se muestra. El apóstol Juan nos dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Son palabras del apóstol Juan. El mismo apóstol lo que está haciendo es repitiendo las palabras de Jesús desde el Sermón del Monte, que podemos decir fueron uno de los primeros mensajes de Jesús. En Mateo 7:21, usted conoce este texto muy bien, cuando Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Ahí están las palabras. ¿Cuántos no dicen Señor en la alabanza? Y a lo mejor están peleados en su casa. No sé, estoy adivinando, ¿ok? Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, yo les aconsejo, y se lo digo no solamente como pastor, se lo digo como hermano en Cristo. ¿Por qué digo esto? Cuando yo leo este texto, yo siempre pego un freno, porque el meollo de este texto, lo importante es la voluntad de Dios. O sea, si yo no entiendo lo que es hacer la voluntad de Dios, ¿cómo voy a interpretar este texto? Porque dice el que dice Señor no entra, es el que hace la voluntad. Entonces a mí me interesa saber cuál es la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver en un momento más explicado. Mateo 7:24, más abajo dice, cualquiera pues que me oye, ¿cuántos me oyen? Dígame el que oye. Abraham, no dijiste amén. El que me oye estas palabras y luego dice, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y está aquí usando ejemplos figurativos de los golpes de la vida, del sufrimiento, de las enfermedades, de los accidentes, de la escasez, todo lo que la vida nos trae y nos golpea. Cómo reaccionamos en las pruebas habla mucho de nuestra madurez espiritual. Y por eso dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, esa casa somos tú y yo, en manera metafórica. Dice, y no cayó. ¿Por qué no? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, falta de entendimiento, significa que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, o sea, la misma prueba. Si viene un terremoto en un lugar, es para creyentes y no creyentes. ¿La pandemia vino para los no creyentes nada más? Para todo el mundo. La escasez, la recesión, todo lo que viene para el mundo viene para los dos, para el creyente y el no creyente. Pero Dios está mirando cómo reaccionamos en la prueba. Y va a depender en qué estamos sembrando, en qué estamos edificando, si en la arena o en la roca. Sigo leyendo, dice el texto, porque edificó su casa sobre la arena, 27, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, o sea, lo mismo, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina, y cuando terminó Jesús, quiero que noten cómo termina el texto. Estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque predicaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué está diciendo? Que Jesús no era bla, 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 bla nada más, sino que lo que él decía, vivía, lo demostraba. Y los escribas no, por eso decían, todo lo que ellos te digan que haga, tú hazlo, pero no hagas lo que ellos hacen. Bueno, el que oyó y obedeció, dice Jesús, se mantuvo firme sobre la roca, porque el que oye y no obedece es destruido y cae en ruina. Eso dice Jesús. La roca, fíjense qué sencillo, la roca representa hacer la voluntad de Dios. Esa es la roca. A mí, yo me encuentro con predicadores y cristianos que siempre quieren como profundizar la Biblia más de la cuenta. Y comienzan, no, que en ese tiempo la roca tenía una forma de no sé qué y ya comienzan a inventar. Un día hablando con un hermano en Cristo, estábamos hablando del tema de cuando dice la Biblia que es más fácil meter un camello por una aguja que un rico, entiéndase, que uno que confía en el dinero entrar al cielo.
Y yo le decía a él, al hermano, le decía, así de sencillo el mensaje, no hay que profundizar. No, porque en aquel tiempo había una soga que le llamaban camello. Y yo, ay Señor, si está claro el texto, ¿por qué lo vamos a enredar? Y no, que hay un lugar en Israel donde el camello se arrodilla, se quita la carga y pasa por ahí. O sea, inventamos cada cosa, mis hermanos. Jesús no está tratando de usar ejemplos cotidianos para complicar el mensaje. Es lo contrario. Está usando cosas que nos pasan todos los días para simplificarlo. No sé si me doy a entender. O sea, cuando Jesús hablaba de una parábola, era tan sencillo como así como se siembra una semilla, cuando escuchas la palabra, así Dios siembra la palabra. Así de sencillo. Pero a veces queremos sonar como más profundos y dañamos la palabra. La roca sencillamente representa, según Jesús, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué roca? ¿Cuál roca? Eso es irrelevante. Roca. La arena representa hacer nuestra voluntad, hacer lo que yo quiero. Eso es edificar sobre la arena. Jesús nos enseña, mis hermanos, aquí que mantenerse sobre la roca sencillamente es obedecer su palabra. Eso es todo. Amar a Dios es amar al prójimo como Jesús nos amó. Así de sencillo. Yo creo que una de las luchas en la iglesia más grande para el cristiano es perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo perdonar, sino otra vez, y perdonar y 70 veces 7. Incluso los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe, porque perdonar tanto es difícil. Y Jesús le dice, sí, pero ustedes también fallan y hay que perdonar y queremos ser perdonados. Pero es el amor de Dios, mis hermanos, que nos va a capacitar para perdonar como Dios quiere que perdonemos. Creo que el pastor Antonio predicaba de esto en la última enseñanza del año. Él decía, nos encontramos con este conflicto de perdonar. Y muchos dicen, no, yo perdono pero no olvido. ¿Verdad? Y bueno, el perdón, mis hermanos, acuérdense de algo. El perdón es que aquel que te ofendió, cada vez que lo ves, tienes que examinar si te molesta esa persona o si te duele todavía. Y si te duele, no has perdonado. ¿Y sabe cómo se elimina ese dolor? Sirviendo a esa persona en amor, al que te ofendió. Ay, pastor, ay, pastor. La evidencia más clara de que somos hijos de Dios, mis hermanos, es lo que Jesús dijo. Amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó. De aquí parte todo lo que nosotros conocemos como vida cristiana. Voy a tomar un paréntesis para enseñar algo que nos va a arrojar luz, porque a lo mejor no lo sé, algunos de ustedes quizás se mude o busque otra iglesia o qué sé yo, o alguien le pregunte por una iglesia. Pero hay tres cosas, permítame desarrollarlo en tres partes, este tema de lo que es el amor de Dios y todo esto. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, mis hermanos, hay cosas fundamentales que no se pueden negociar. Todo lo demás en una iglesia, de lo que voy a compartir ahora en un momento, sobra. El que lo hace o no lo hace, no pasa nada. Pero esto tiene que ser el centro de una iglesia. Por ejemplo, tres cosas. Número uno, el propósito de por qué existe la iglesia. El propósito de por qué existe la iglesia. Número dos, ¿qué buscar en una iglesia? Cuando alguien decide buscar una iglesia, ¿qué busca? Y número tres, ¿cuál es el enfoque de la iglesia o de una iglesia, cualquiera en particular? Número uno, el propósito de por qué existe la iglesia. Permítame nada más leer Efesios 4. En el capítulo 12, voy a leer la versión nueva Biblia Viva. Acompáñame a Efesios 4. Efesios 4, verso 12. Lo voy a leer en esta versión, si usted quiere mire la pantalla y va a estar más sencilla, ¿ok? Dice, su propósito, estoy en Efesios 4:12, su propósito, ¿de quién se está refiriendo? Su propósito, la iglesia. Su propósito aquí es la iglesia. Es que su pueblo esté perfectamente capacitado. Aquí para servir a los demás, dice el texto, y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Quiero que noten la razón de la iglesia. Dice, de esta manera,
todos llegaremos a estar ¿qué? Unidos. Como resultado, estaremos unidos. Dice luego, en la fe, significa la confianza en Dios, en su palabra, y en el conocimiento del Hijo de Dios, que habla de la relación con Cristo. Eso es importante. Dice, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, alcanzar la madurez, tal como es Cristo. Quiero que vayan notando que la iglesia existe para que, en este caso, el pastor, el encargado, disipule la iglesia para que cada día se parezca más a Cristo. Y el mismo Pablo le dice a Timoteo, y que tú, pastor, también te parezcas más a Cristo, y que esto sea manifiesto. Dice el 14, así, haciendo esto, dejaremos de ser niños, aquí niños espirituales, que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente a que sus mentiras parezcan verdades. Es decir, de repente un cristiano te sale con un de atrás para adelante, pastor, escuché esta enseñanza, y tú la escuchas y tú dices, ¿de dónde sacó eso? No, pero escúchelo bien, yo lo creo, y no tiene nada que ver con la Biblia. Y de repente cambió de doctrina, de creencia, y ya se desvió. Pero eso dice aquí Pablo, que es por la inmadurez y la falta de fundamento en Cristo. Cualquier cosita que suena bonito nos saca de combate. Por eso dice, para que no seamos niños y nos dejemos arrastrar. ¿Están conmigo? Verso 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, parecernos más a Él, que es nuestra cabeza. Verso 16. Por lo que Él hace, aquí Él es Jesús, dice, Él hace cada una de las partes del cuerpo, esas partes somos tú y yo, según el don recibido. Es decir, Dios nos da capacidades espirituales para servirle en la iglesia, para servirle dentro y fuera de la iglesia. Dice, según el don recibido, ayuda a las demás partes para que el cuerpo entero unido crezca y se nutra en amor. Es decir, aquí en síntesis, en resumen, el Señor establece la iglesia. Usted nota que en el verso 11 dice que estableció pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, encargados de preparar la iglesia a que cada vez se parezca más a Cristo. Ese es el centro, propósito de una iglesia. Lo demás, que si las luces, lo bonito, la pintura, las pantallas, todo eso debe colaborar con el propósito central. ¿Están conmigo? Punto 2, ¿qué buscar en una iglesia? ¿Qué buscamos en una iglesia? Pregunto. Bueno, muchos de nosotros hemos sido dañados en cómo vemos la iglesia. Muchos venimos de lugares donde nos enseñaron mal y cuando nos toca buscar una iglesia ni siquiera sabemos lo que estamos buscando. Si me gusta la alabanza o el ritmo, aquí me quedo. Si las sillas son cómodas, me voy. Digo, si son incómodas. Si el aire no funciona, me voy. O sea, nos enfocamos en cosas secundarias para decidir si quedarnos en una iglesia o no. Bueno, ¿cómo sabemos? Algunos dirían, ¿cómo sabe usted, pastor, verdad, que las personas vienen con esta deficiencia, este defecto? Es muy fácil. Para mí como pastor hay dos cosas que yo veo. ¿Por qué buscan la iglesia y por qué se van de la iglesia? Cuando tú preguntas a alguien, ¿se fue de la iglesia fulano de tal? ¿Por qué se fue? Bueno, no me gustó la alabanza. ¿Cómo así? El ritmo. ¿Quieres más digital, más? Bueno, lo que pasa es que en la alabanza no estamos diciendo que la mejor alabanza es la de casa de oración, obviamente no estoy diciendo eso, sino que he aprendido, miren, permítame decirle esto, cuando yo no era cristiano, yo escuchaba todo tipo de música, todo tipo, rave, trance, rap, merengue, salsa, bachata, bolero, romántico, usted diga lo que usted quiera, ópera, yo escuchaba de todo. Y yo sé lo que producen los ritmos, armonía y cómo se siente. Y yo he escuchado gente que dice que las alabanzas se suenan un poquito como fuera de moda. A mí me han dicho que aquí suena casa de oración porque son las mismas. Y algo que he aprendido, no usando casa de oración como el prototipo, no estoy haciendo eso, pero sí he aprendido que cuando una alabanza enfoca más la gente en el ritmo de la canción que en la alabanza y en la palabra que se canta, o sea, no creo que sea bíblico.
Es por eso que dice Efesios, himnos y cánticos espirituales. Los ritmos son para decorar, no para que se escuche la guitarra, hermano Giovanni, perdón, o el bajo, pum, 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 y todo el mundo esté mirando al instrumento y no a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces se corre un peligro en nosotros querer hacer tan bonita la alabanza que ni a Dios miramos. Y por eso algunos se convierten en cristianos de emisora. No sé si entienden eso. Ay, van a poner alabanza que me gustan. ¿Se acuerda que antes llamábamos a la emisora para pedir canciones? Los de 50 para arriba. ¿Cuántos llamaron a una emisora a pedir canciones? Ah, mira, los hermanos jóvenes. Yo también, pero la iglesia no es una emisora. No, mis hermanos, estamos, o sea, yo estoy con usted, hay alabanzas que me gustan más que otras, pero con todas yo adoro al Señor, ¿sí o no? Entonces, la razón por qué usted nota que pues no nos metemos, porque talento hay en casa de oración, pero cuidamos mucho eso para que en el enfoque no se desvíe más por el ritmo y no podamos ni siquiera adorar al Señor. Cuando yo escuchaba música del mundo, hermanos, había un tipo de música que yo escuchaba que se me quedaba toda la noche el sonido del ritmo, toda la noche. Y no queremos saliendo de aquí que se nos quede, ¿verdad?, la guitarra. Ay, me encantó cómo sonó la guitarra. Y qué bueno por eso, ¿no? Qué bueno por el hermano de la guitarra. Pero queremos que solamente los instrumentos sean un medio que nos lleven a la adoración. Cierro ese paréntesis. Hay personas que buscan una iglesia por la razón equivocada y se van también por la razón equivocada. Fíjense, muchos buscan iglesias, como dije, razones equivocadas. Lo principal y sobre todo que debemos de buscar en una iglesia es qué tan bíblica es la iglesia. Aunque no sea tan bonita la iglesia, pero hay palabra. Aunque no sea tan grande, pero hay palabra. Aunque los de la alabanza se equivoquen en el instrumento, qué bueno que aquí no pasa eso, pero hay palabra. ¿Qué tanto se respeta la palabra de Dios en todo lo que se hace? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué es bíblica la alabanza? O sea, ritmos, eso es secundario, créanme. Claro, hay que tener cuidado, pero eso es secundario. ¿Son bíblicas las decisiones de la iglesia? ¿Se predica la palabra con claridad? ¿Se exalta a Jesús por encima de todo? Yo cuando veo una película, las películas tienen un propósito de dejarte un mensaje. Películas, canciones, lo que sea. Y te retumba eso, como que te hace eco en la cabeza. Cuando salimos de la iglesia, ¿nos sentimos que debemos de ser más consagrados? ¿Que debemos de ser más como Jesús? Esa es la pregunta. Como cuando les comento que veíamos película de Bruce Lee y salíamos tirando patadas en el aire. Sí, o sea, cuando era niño veíamos películas de karate, la película de karate, levante su mano. Ah, un buen grupo, ¿no? Salía uno del matiné, en mi pueblo se le dice matiné. Preguntas como, por ejemplo, ¿se predica la palabra con rectitud sin quitarle ni agregarle? Estas son las cosas que debemos de buscar en una iglesia. Lo demás, dice Chuy García, es lo de menos. Miren, punto 3 para poder avanzar. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? Ahora uno se pregunta, ¿en qué se enfoca la iglesia? Bueno, todos sabemos que en las iglesias hay actividades, eventos, hacen de todo. Para mí, cuando yo visito una iglesia, yo me enfoco mucho, no tanto en los eventos, actividades y todo eso, sino qué tan centrada en la palabra es la iglesia. Si esas actividades o eventos es para el avance del evangelio, no hay problema. Debemos entender que todas las iglesias, escuchen, todas son superficialmente diferentes. Todas las iglesias, las cristianas. Debemos de ser fundamentalmente iguales en las doctrinas esenciales, aunque podemos tener diferencias en cosas secundarias. Es que en la iglesia donde yo iba exhortaban los diezmos al final. Está bien. Es que en la iglesia que yo iba no se usaba batería ni guitarra eléctrica. Gloria a Dios, está bien, respetamos. No criticamos eso, eso son convicciones. Pero el enfoque, mis hermanos, es que la palabra se respete. Fíjense la actitud de Pablo hablándole a Timoteo. Quiero que vayan conmigo a 2 Timoteo 4. Quiero que usted note el hincapié o el énfasis del apóstol Pablo sobre Timoteo. Aquí se va a dar cuenta, y usted cuando lea su Biblia también hágalo. Miren los énfasis. ¿Qué tanto se repite esto? ¿Por qué
hace tanto Pablo, Pedro, Juan, Jesús énfasis en esto? Es por lo importante. Aquí usted no va a ver en ningún lado de la Biblia que diga, Timoteo, asegúrate que haya batería en la iglesia. Timoteo, que las sillas sean cómodas. Timoteo, nada de eso, mis hermanos. Según Timoteo 4:1 dice, Pablo a Timoteo, escuche, quiero que noten la actitud de Pablo. Te encarezco, miren, me acuerda a mi abuelo aquí otra vez, cuando me decía, ponme atención. Bueno, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Casi en mente Timoteo diría, ay, ¿qué hice ahora? No es que hizo nada, sino que Pablo quiere que Timoteo tome esto en serio. Le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, que prediques la palabra, que instes, que significa insistir, a tiempo y afuera de tiempo. Significa todo el tiempo. Redarguye, que significa amonestar en algo para que se corrija. Reprende, que significa exponer o confrontar el pecado para arrepentimiento. Y exhorta, que significa aconsejar y animar a la obediencia. Dice, con toda paciencia y doctrina. O sea, la gente cambia por repetición, cambiamos al paso. Venimos a la iglesia viernes, domingo, sábado y nos enseñan, aprendemos un poquito, cambiamos un poquito y seguimos con paciencia y doctrina. Ahora imagínense lo peligroso de pararnos aquí a predicar cada cosa. Perdemos el tiempo, porque si se necesita paciencia, instar en predicar y perdemos el tiempo, se nos hace más largo el proceso. ¿Sí están entendiendo? Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la gente no va a buscar la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, es decir, mensajes que cosquillen el oído, se amontonarán maestros conforme ¿a qué? A sus deseos carnales. Es increíble esto. Y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábula es cuentos vacíos. Miren, una iglesia, escuche esto, una iglesia apostata el día que desvía el mensaje y se lleva a toda la iglesia con él. Así de sencillo, hermanos. Miren lo importante de esto. Bueno, el enfoque de la iglesia del Señor, mis hermanos, debe ser en predicar, enseñar y discipular. En otras palabras, el mensaje debe ir dirigido primero a la predicación para salvación del perdido. Segundo, a la enseñanza, a la iglesia. Tercero, al discipulado. Predicar, hermanos, es evangelizar por medio del mensaje, para que el que escuche se arrepienta y reciba a Cristo. Enseñar tiene que ver con cómo obedecemos, cómo lo hacemos, pastor. Y discipular tiene que ver con enseñar y supervisar. Sembrar y supervisar frutos. Eso es discipular. ¿Sí entendieron? Cuando una iglesia no se enfoca en predicar, enseñar y discipular, es posible que esté llena de incrédulos. ¿Usted se imagina toda una iglesia llena de gente? O sea, hay una cruz, hay un púlpito, hay Biblia, hay alabanza, pero la iglesia está muerta. Vamos a ver un ejemplo en Apocalipsis 3, versículo 1. La iglesia de Sardis. Puede que haya una iglesia grande, bonita y llena de personas, y a lo mejor no falta el diezmo, la ofrenda, quizás hasta se sirve en la iglesia, pero es posible que hasta se predique sana enseñanza. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, la iglesia puede estar parcial o enteramente muerta. Y como pastor y como cristiano me da temor esto. Cada momento examinando, Señor, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Apocalipsis 3:1, la iglesia a Sardis le dice el Señor, le manda la carta al pastor, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando el Señor entra con títulos, es grande la cosa. El Señor dice, yo conozco tus obras. Miren, a veces ni nosotros conocemos nuestras obras. A veces no, y lo vamos a ver en la misma Biblia, lo van a ver. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, esto significa, esta palabra significa que según la opinión de la gente, esta iglesia está bien. Por eso les digo que no basta con que alguien te diga, tú eres un hombre, una mujer de Dios. Gloria a Dios por eso si se ve.
pero no debe quedar ahí la aprobación o examen de la evidencia de mi vida. Cada día es un día para examinar. Dice el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Le está hablando a una iglesia que tiene algunas cositas buenas espirituales, se están muriendo también. No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. Esto es serio. O sea, escúcheme esto. Cuando estamos mal con Dios, puede que tengamos cositas bien. Y hay gente que comete el error de enfocarse en ese poquito de cosas buenas y no en lo que tiene que corregir. Y eso es peligrosísimo. O sea, yo he aprendido en mi caminar cristiano que yo no miro lo bien que voy, sino en lo que debo corregir. De lo bien que estoy haciendo se encarga Dios y gloria a Dios, pero me enfoco en lo que me falta. O sea, el corredor en el maratón no está diciendo, wow, he avanzado mucho. No, está enfocado en lo que le falta por llegar a la meta. Y eso es lo que está haciendo el Señor aquí. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, ahora aquí es donde viene el conflicto. ¿Le está hablando a incrédulos? Obviamente le está hablando a cristianos, mis hermanos, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. ¿Están conmigo? Dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas. Bueno, oremos a Dios que somos uno de esos pocos. Unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No necesito explicación. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Esta frase, el que tiene oído, se está refiriendo al corazón, que escuchemos con el corazón. Ya estudiamos el Shema. Hermanos, mis queridos hermanos, no basta con solo tener sana doctrina. No es suficiente con estar en una iglesia de sana enseñanza. O sea, eso no es bueno, pero no es suficiente. No nos basta con solo oír la buena palabra de Dios. Debemos de ser intencionales, de entrar en el terreno de la práctica. Debemos de oír para obedecer. O sea, yo me imagino que cuando salimos de la casa dijimos, vamos a la casa del Señor a adorarle, a orar y a recibir la palabra para luego llevarla a la práctica. Para que nuestro amor no sea solamente de palabras. Amén. No se olviden de esto que les voy a decir. Espero que si algo se le va a quedar, acuérdense de esta frase. En nuestro interior siempre hay algo que está creciendo. O el pecado para muerte o la justicia de Dios para vida. La vida es algo que está en movimiento constante, mis hermanos. Nunca estamos en un estado donde ni crezco para muerte ni para vida. En alguna dirección estamos andando, en alguna dirección. Siempre nuestro interior está creciendo. Y si nos detenemos de caminar con Cristo, automáticamente estamos caminando fuera de Cristo. Amén. Hemos estudiado que la salvación no se pierde en un solo momento. Hemos hablado de esto ya. Pero sí podemos alejarnos poco a poco del camino hasta llegar a una apostasía voluntaria y abandonar el camino por completo. Eso sí se puede hacer. Satanás nos quiere entretener con doctrinas de moda. En inglés, ¿sabe lo que es una sigla? Siglas. Es cuando cada letra significa una palabra y se forma una palabra. Por ejemplo, hay una sigla muy conocida entre cristianos que le dicen OSAS. O-S-A-S significa once safe, always safe. Una vez salvo, siempre salvo. Bueno, doctrinas de moda, mis hermanos, implementadas por teólogos reconocidos y hoy desafortunadamente le creemos más al YouTube que lo que dice la Biblia. Leemos algo sencillo, fíjense el efecto, ahí lo dice, sí, pero esa palabra si tú la conectas con esto y le buscamos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y le enredamos la Biblia. Y está claro lo que dice ahí, sencillo, pero lo podemos complicar, mis hermanos. La vida cristiana, consiste en oír y hacer. ¿En qué consiste?
oír y hacer. Si oímos y no obedecemos, de nada nos sirve el haber oído. Usted conoce Hebreos 4, que dice, nosotros también nos predicaron el evangelio como a ellos, pero a ellos no les aprovechó porque no oyeron con fe. Oyeron con un corazón cerrado. Podemos oír sana enseñanza, podemos pertenecer a la iglesia de sana doctrina, podemos tener buenos pastores, buenos maestros, y si no somos intencionales en la obediencia, de nada nos va a servir, mis hermanos, lo que hemos oído. Acuérdense que Judas Iscariote tuvo el mejor maestro del mundo entero y se perdió. ¿Sí están entendiendo lo que le quiero transmitir? O sea, podemos tener al mejor maestro y perdernos, porque ya no sería culpa del que enseña, sino de nuestra actitud de no obedecer lo que estamos oyendo. Todos corremos el peligro de acumular conocimiento sobre conocimiento. O sea, mi exhortación, incluso comenzando el año, mi amonestación es que, acuérdense que vamos aprendiendo poquito, creciendo un poquito. Pero mientras más diligente y obediente en lo que estamos escuchando, más efectiva la vida cristiana. Más vemos a Dios, más crecemos, más somos fortalecidos. Es peligroso aprender y nunca llegar a conocer a Dios. El apóstol Pablo, para ahorrar tiempo no puse el texto, pero Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días vendrán hombres amadores de sí mismo, engañadores, etc. Y luego dice, y se va a meter en casa de mujeres llenas de concupiscencia, mujeres carnales. Y luego dice, estas siempre están aprendiendo y nunca llegan a conocer a Dios. Es un texto fuerte, ¿no? O sea, van a la iglesia, conocen teología, pero nunca llegan a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque son carnales, o sea, no son intencionales. Santiago 1:22, para ir sobre el final. Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego dice algo que vamos a examinar. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que nos engañamos a nosotros al oír sin obedecer? ¿Cómo es esto? Bueno, según Santiago, nos convertimos en el medio de examinar nuestro propio corazón. Escuche bien, es peligroso, y hago hincapié en esto, es peligroso nosotros no leer la Biblia todos los días. Es peligroso no poner atención a la palabra que Dios nos da. Es peligroso tratar de examinar nuestro corazón sin la ayuda de su palabra o el Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento, porque Santiago usa un ejemplo de cuando nos miramos en un espejo. Yo les pregunto, ¿cuántos se miraron en el espejo antes de venir? Levante su mano. Creo que todos nos miramos en el espejo. Y los que no se peinaron también. Bueno, el ejemplo es que, les pregunto para tener sentido, cuando se miraron en el espejo, lo hicieron para mirar si tenían alguna imperfección antes de salir de casa, ¿sí o no? Pregunto, ¿quién les dijo lo imperfecto que tenían en su cara o en su pelo? ¿Quién le dijo? ¿El espejo habla? Digo, yo sé que estamos en tiempos de tecnología y modernismo, pero el espejo te dijo, qué fea. Pregunto, ¿quién es el que se dice? Nosotros. O sea, ¿quién juzga la imperfección de nosotros en el espejo? Uno mismo. Nadie más te dice. Si estás casado, a lo mejor tu esposo te ayuda. Pero en el espejo te miras para tú juzgarte a ti mismo. Eso es lo que Santiago dice. Pero cuando miras la palabra, ¿quién te juzga? Dios. Y ya no es subjetiva la crítica. Es Dios diciéndote. Cuando abrimos la Biblia, lo que estamos haciendo, incluso en el servicio a la iglesia, por eso a veces se siente pesado el mensaje, pero no es pesado. Es bueno el mensaje. ¿Por qué? Porque te expone lo que tú no ves. Y es fácil en el espejo decir, ay, verdad, tengo los ojos sucios, despeinada. Si alguien te lo dice, te ofendes. No te peinaste hoy, por ejemplo. O por ahí se peinaron. O por aquí y por allá. Pero si alguien te dice no te peinaste, te sientes mal, avergonzado, ¿sí o no? Bueno, cuando miramos la Biblia, dice que la Biblia es el espejo del alma.
Sin la palabra, hermanos, no sabríamos cómo estamos. Es como si fuera un examen de una radiografía. Si no vamos al médico, por ejemplo, ¿cuánta gente se ha dado cuenta que está internamente enferma, casi a punto de morirse, pero frente al espejo se ven bien y le quedan días de vida? ¿Cuántas veces ha pasado esto? Bueno, Santiago nos está diciendo: no confíen en su propio criterio porque se sienten bien. Escuche esto. Cuando escuchamos el mensaje, especialmente si es una buena enseñanza, nos vamos a casa contentos por la buena palabra. ¿Cuántos le pasa eso? Pero ese mismo sentimiento, esa emoción de alegría es engañoso, porque lo dejamos ahí, pensamos que ya estamos bien con Dios. Escuche lo que dice Jesús en Mateo 13:20. Lo voy a leer un poco rápido para terminar. Dice Jesús en la parábola del sembrador: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Bueno, se siente una alegría, dice: wow, esa palabra estuvo, wow, gloria al Señor. El 21 dice: pero no tiene raíz. Yo le llamo a eso cuando negociamos con el corazón. De repente escuchas la palabra y, por ejemplo, te dice: tienes que perdonar, y tú dices, y lo ignoras por completo. Y la palabra se quedó en la superficie, a lo mejor aquí arriba. Y llega la prueba y no la puedes pasar. ¿Por qué? Porque no sacó raíz la semilla de la palabra. Dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, escuchamos el mensaje, decimos amén, estuvo buena la palabra, tremendo el mensaje. Pero cuando enfrentamos la prueba decimos: no, así no. Señor, así no fue que hablamos. ¿Y qué sucede, hermanos? No hay fruto. Según Jesús, el efecto de germinación de la semilla, hermanos, es en la obediencia en medio de la prueba. Fíjense lo que dije. El fruto de la palabra germina cuando decidimos obedecer en medio de la prueba. El lunes tu jefe te va a gritar a lo mejor, o te va a llamar la atención sin tener la culpa. ¿Por qué me habló así si no hice nada mal? Pues esa es parte de lo que dice el mensaje. La persecución de la vida, el dolor de la vida, las enfermedades, cómo reaccionas es lo que va a producir el fruto, ¿no? Jesús dice que el que echará raíces es aquel que cuando esté en las pruebas retenga la palabra. Es como dice el salmista: en mi corazón he guardado tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Bueno, no sé cómo, mis hermanos, pero hay un cierto gozo o alegría cuando escuchamos la palabra de Dios. Eso es bueno, eso no es malo para nada. Lo peligroso es que nos quedamos ahí. Pensamos que por sentirnos bien, ya fui a la iglesia, ya cumplí. Ese es el sacramento del padrino, dicen por ahí. Los de la mafia mataban, robaban y vendían drogas toda la semana, y el domingo iban a la iglesia y ya, conciencia limpia, a seguir haciendo lo mismo. Y no queremos ser así, ¿verdad que no? Bueno, ese sentimiento de alegría momentáneo, mis hermanos, puede engañarnos y hacernos sentir que ya estamos bien con Dios. Y por eso se necesita evidencias para saber que vamos bien. Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, ahí lo dice. Él mismo dice: bueno, me veo bien, me veo mal. Y se va y luego olvida cómo era. Si usted se mira en el espejo y se arregla sus cejitas, se peina y da 3 pasos y al rato se le cruzaron las cejas o se topó por ahí, mi esposa a veces me hace así, porque a veces están así, ¿verdad? Las cejas. Y ya yo no me doy cuenta y tengo que volver al espejo y mirarme y otra vez. O sea, necesitamos algo que refleje lo que no podemos ver. Y eso es lo que está diciendo el texto. Dice: olvida cómo era, verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley es la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, mirando y obedeciendo, escuchando y poniendo atención para obedecer. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, bendecido. Dice el 26, si alguno se cree religioso, aquí es donde viene la lengua. Porque luego más adelante el texto habla de la lengua. Usted se conoce de Santiago 3. ¿Por qué Santiago hace como si fuera un corte? Si alguno se cree religioso,
porque es muy fácil autojustificarnos por hacer 2 o 3 obras. Y por eso dice, si alguno se cree religioso aquí es practicante de algo piadoso, ayudar a los pobres y eso. Dice el texto, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, diciendo yo soy, yo puedo, yo tengo, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es diciendo lo bueno ante Dios que es. Dice, la religión pura, que la palabra religión, para que no se confunda, es lo que hacemos de manera rutinaria como cristianos. Lo que hacemos, por ejemplo, nos congregamos los domingos, los viernes, leemos la Biblia, oramos. Esa repetición es como religión. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso que vemos al final, pues obviamente como iglesia es algo importante. Aquí no tenemos viudas que llenen el requisito de que necesiten ese apoyo. Sí tenemos orfanatorio, el cual apoyamos, le llamamos misión. Y bueno, la práctica diaria de guardarnos del mal, pues es de todos los días. Amén. La evidencia más clara de que somos de Dios se hace claramente visible, mis hermanos, en cómo tratamos a los demás, en cómo les servimos a los demás, sin acepción de personas. Y si tú dices, ¿cómo yo sé, pastor, verdad? ¿Cómo saber si estoy caminando bien con Dios? Siempre va a tener que ver con una relación. Piensa en la persona que te saca de tus casillas. Piensa en la persona que te hace sentir mal. Piensa en la persona que tú a lo mejor hasta puedes odiar, no sé, o te duele cuando la ves o te molesta, a lo mejor es tu jefe, un compañero de trabajo. Y si no tienes la capacidad de amar a esa persona, servirle y perdonarla, pues ahí es donde estamos mal. Ahí es donde necesitamos crecer. Y no hay mayor resolución de año que esa, corregir eso. Porque si no, nos vamos a quedar estancados en ese muro y no vamos a avanzar. No queremos, se lo digo como consejo, cuando el Señor me llamó al pastorado, yo tenía mucho desorden en mi vida, financiero, que esto, que lo otro. Y yo dije, no quiero ser un pastor con cosas pendientes. Y de entrada me puse a ordenar todo, a ordenar, a trabajar. Y hay cosas que Dios quiere hacer contigo, pero si no obedeces, nos pasa como Jonás. Nos quedamos estancados porque lo ponemos debajo de la alfombra. El Señor te trajo algo a luz para que tú lo identifiques y lo corrijas y hacemos así. ¡Shup! Y pasa el tiempo y le pedimos algo a Dios y el Señor te dice, Nínive. Te lo recuerdo otra vez. Santiago nos dice, mis hermanos, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, será bienaventurado. Santiago usa la frase, la perfecta ley, la de la libertad, sencillamente refiriéndose a la palabra de Dios. La pregunta aquí importante que debemos de mirar es, ¿qué significa mirar atentamente la palabra de Dios? Todos sabemos que lo que vemos con los ojos físicos no necesita evidencia, porque lo podemos ver. Pero ¿cómo podemos caminar con la palabra sin que se nos olvide? ¿Cómo podemos meditar en ella aún en medio del trabajo y del día a día? ¿Cómo podemos hacer de la Biblia, la palabra de Dios, nuestro cerebro, por así decir, nuestros ojos, nuestro corazón? Que el deseo, la razón, tu conciencia, tu forma de tomar decisiones, tu forma de vivir la vida, sea siempre bíblico. Ahora piensen en alguien que no lee la Biblia. Cuando le toca tomar una decisión, imagínense, comience a buscar en medio de esa decisión si no lo tiene como un hábito práctico. Cada día tenemos que poner por obra la palabra de Dios. ¿Usted cree eso? Bueno, eso es lo que significa mirar atentamente, no quitar la mirada a través de la palabra de Dios, mirar el mundo a través de la palabra, amar al prójimo a través de la palabra. Podemos hacernos preguntas como, ¿qué tanto retenemos la palabra en nuestra mente durante el día? Pregúntese eso como año de resolución. ¿Qué tanto se me olvida la palabra? ¿Qué tanto está en mi cabeza? O cuando tomamos decisiones, ¿qué tan bíblicas son esas decisiones? O en mi trato hacia los demás, ¿qué tanto nos parecemos en eso a Cristo? Cada vez que cometemos un error, es una buena excusa para corregir, ¿sí o no?
ay, le hablé mal a mi esposo. Y ahí voy otra vez. Voy, oro, Señor, ayúdame, dame las fuerzas. Voy, le pido perdón y otra vez lo intento hasta que aprendo a hablarle bien, con amor, con dulzura. ¿Cuántas esposas le hablan bien a su esposo? No digan amén, pero piénselo. Lo mismo los esposos en el trato de sus esposas, los hijos, o sea, de padre a hijo y de hijo a padre también. ¿Ustedes, padres, piensan que hay que respetar a los hijos? Es importante eso, porque en mis tiempos no se creía eso, ¿no? Muchachos, ¿verdad? Y no, los hijos se respetan también, porque si le estamos enseñando respeto, tiene que ser bilateral, ¿sí o no? Santiago nos dice que la palabra de Dios es el espejo del alma. En otras palabras, que solo podemos ver nuestras imperfecciones si caminamos en la palabra. ¿Saben en qué nos ayuda esto? Que si alguien te corrige o te confronta, no vas a reaccionar. ¿Por qué? Porque ya tú lo sabes, ya tú mismo te viste en la palabra. De repente alguien te dice, yo he notado que tú tienes esto y aquello, por ejemplo. Mi esposa a veces me dice, ¿no? He notado esto en ti. Yo le digo, sí, ya el Señor me mostró, ya me habló, o ya lo leí, o algo me hizo verlo. Y no me molesta, siempre molesta la corrección, siempre, pero no tanto como cuando ya uno lo ve. Pero si uno anda despistado y uno cree que ya está en la gloria y alguien te corrige, eso sí se siente humillante, como que te pisotearon. Termino con Romanos 12:2. Romanos 12:2 y con eso terminamos. No es lo mismo ver la Biblia en un momento que ver a Dios en tu vida todos los días, ¿verdad que no? Hay gente que tiene esta práctica y es buena. Cuando digo esto no estoy criticando, ¿verdad? Que se levanten y lean un salmo, por ejemplo. Pero no se debe hacer eso como de manera religiosa y sentirse bien. Ya 5 minutos de Biblia ya cumplí. Y no, mis hermanos. O sea, si leímos el salmo, que el salmo te dure para todo el día y camines en él. ¿Sí entienden eso? Es por eso que al leer la Biblia tiene que ser algo intencional. O sea, no leo por leer. Ya leí el libro de Génesis y ¿qué aprendiste? Bueno, lo leí nada más. No, está bien, no es malo leer la Biblia, pero hay que abrir la Biblia con intención. Estoy batallando con la mentira. ¿Qué dice la Biblia de la mentira? ¿Cómo puedo vencer la mentira? Y eso es lo que hace que seamos prácticos. Amén. Romanos 12:2, para concluir, dice, no os conforméis a este siglo. Quiero que noten lo que dice Pablo. Si no, lo voy a parafrasear, ¿ok? Sean transformados, cambiados, por medio de la renovación, se entiende, el cambio de vuestro entendimiento. Es decir, cambiamos nuestra manera de pensar por la de Cristo. Eso lo obtenemos en la palabra. Y luego dice, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Si pudiéramos resumir, miren, si usted nunca llega a estudiar teología, si nunca llega a predicar, si nunca llega a servir en algún ministerio reconocido como algunos creen, si Dios no te manda a las naciones, si tú no sobresales como ningún ministro o ministra del Señor, si se puede decir ministra, mientras tú vivas amando a tu prójimo y vivas como Jesús, es suficiente. A veces pensamos que la iglesia o el ministerio es para proyectar mi llamado. Bueno, tu llamado, ¿sabes cuál es? Amar al prójimo. En eso se resume todo. Y si Dios te llama a algo, siempre tiene que ver con eso, amar a tu prójimo. Si se predica, es para salvación y para el cambio del corazón. Entonces, ¿cómo podemos ver evidencias, especialmente en este año comenzando? Si puedo decir esto, iglesia, no hay tiempo que perder. Este año, pues puede ser un año de mucha definición. Y si perdemos el tiempo cuando las cosas están cómodas y tranquilas, ¿qué usted cree que va a pasar cuando se pongan difícil? Es un tiempo de aprovechar, de obedecer la palabra, de crecer en el conocimiento de su palabra para vivirla y que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Como dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. Póngase de pie, por favor. Señor, te pedimos que en este nuevo año que nos permite, Señor, tener, sabemos que muchos de nosotros nos encanta hacer planes, especialmente iniciando un nuevo año. Tenemos propósitos, tenemos metas, aspiraciones. Pero qué más importante que
que crecer, Señor, más y más a la imagen de Jesús. ¿Qué más importante sería, Señor, acercarnos más a ti en este año? Orar más, estar más en tu palabra, ser más humilde cuando soy confrontado, Señor, y reconocer que sí me equivoco y cometo errores. ¿Qué más importante sería de crecer en ese entendimiento tan importante de conocer más y más de tu palabra? Sabemos que tu palabra es el medio que nos ayuda a conocerte de manera personal. Y sabemos que si no hay obediencia, no hay conocimiento personal. No hay ginosco, Señor, no hay experiencia contigo, Señor. Solamente nos quedamos en el puro conocimiento teológico, teórico de la Biblia. Y sí, conocemos muchos textos, mucha Biblia, pero no te conocemos a ti, Señor. Tu palabra nos dice que en esto sabemos que somos tus hijos, en que nos amamos unos a otros, así como Jesús nos ha amado. Yo te pido que tú sigas fortaleciendo tu iglesia, dándonos las herramientas, la capacidad, la ayuda necesaria para ser más como tú, Señor. Tú nos has dado todo, según 2 de Pedro 1, para que vivamos y seamos participantes de una nueva vida en Cristo, Señor. Ahora nos toca a nosotros añadir conocimiento, virtud, dominio propio, añadir afecto fraternal y amor de Dios sobre todas las cosas. Dice Pedro, porque haciendo esto recibiremos amplia y generosa entrada en el reino eterno de Dios. Ayúdanos, Señor, y danos la gracia necesaria en cada decisión y situación que enfrentamos. Oramos por el inicio de este año nuevo, Señor. Todos tenemos planes y propósitos, pero queremos aprender a caminar contigo, Señor. Que tú seas nuestros planes, que tú seas el propósito de nuestra vida, Señor. Danos claridad, danos la visión correcta para este año, Señor, como iglesia y como individuos, Señor. Como familia, oramos por los jóvenes que están en la escuela, por los niños también, oramos por los casados, los solteros, oramos por los mayores, oramos por los que están enfermos, Señor. Y que este año sea de muchos cambios, que podamos crecer, que podamos conocerte más, servirte más, parecernos más a Jesús en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, Señor. Y danos la guía en cada decisión, Señor. Oramos desde ahora que cada cosa que hagamos, a pesar de que te pidamos cosas personales o materiales, el cual no está mal, pero que todas sean conforme a tu plan eterno, Señor. Cierra puertas donde no quieres que entremos, pero abre aquellas donde tú quieres que pasemos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Quiero aprender a escuchar
Queremos aprender a hacer tu voluntad, Señor. Danos tu gracia para obedecerte en todo y vivir para glorificarte solo a ti, Señor. Digámosle, hermanos, una vez más, yo no quiero imitar. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Con mi vida te quiero agradar. Queremos agradarte, Señor. Gracias porque cada día tú nos hablas, Señor. Nos has explicado tu palabra, Señor. Y hoy queremos nosotros no únicamente ser oidores, Señor, sino hacedores de ella, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu palabra, Señor, y obedecerla cada día. Enséñanos, Señor, cómo hacerlo, que tu Espíritu nos guíe, Señor, a hacer toda buena obra para ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en tu presencia y por tu palabra expuesta. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. El Señor nos bendiga, hermanos, y que nos lleve con bien hasta nuestros hogares.